Bueno, pues vamos a continuar con la segunda mesa de encuentro que trata sobre la profesionalización de los recursos humanos en las administraciones locales. Tenemos la presencia de Javier Cuenca Cervera, subdirector del Instituto Valenciano de Administración Pública, que va a coordinar la mesa, y participan José Miguel Álamo González, director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, Silvia Busquets Montes, jefe de Servicio de Asistencia a la Dirección y Planificación de Recursos Humanos y responsable de la Sarsa Corch de Diputación de Barcelona, y Milagros Ortiz Torremocha, jefe de Servicio de Función Pública y Organización del Ayuntamiento de Alcira. Os dejo con ellos y continuamos después. Muy bien, buenas tardes y, en fin, muy agradecido al Consejo de Danespal por permitirme tomar parte en esta mesa. Nosotros vamos a tratar de hacer, digamos, un planteamiento un poco más, como es propio nuestro, vamos a intentarlo más dinámico. En cierto modo es el reverso de lo que la anterior mesa planteaba, es decir, justamente de desafíos y retos. Cuando se habla de desafíos y retos, en términos de tareas, pues lógicamente hay que pasar o es un poco el desideratum, de siempre, digamos, el machaque de los procesos de administración de personal hacia procesos más estratégicos. Bueno, justamente en este panel vamos a tratar, digamos, de una vez determinados o concretados los qués, en términos ideales, porque siempre antes, bueno, como decía el ponente anterior, vamos apagando fuegos, consideramos conveniente también pues, hacer una pequeña reflexión acerca de los quiénes. Y el panel justamente tiene que ver con la profesionalización. Es decir, nosotros estamos convencidos, y es una cosa que he compartido con muchos compañeros, de que sí que hay una profesión de gestor de personas en el mundo local, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, digamos, de que tiene un perfil interdisciplinar muy marcado, que es importante, ahora hablaremos de eso. Y justamente, con independencia de procedencias académicas, sí que es verdad que más o menos todos pasamos por fases similares. De hecho, nos reconocemos como gestores de personas, o como técnicos, o como directivos de recursos humanos. Bueno, para ese menester, bueno, pues digamos que yo tengo el lujo, y se lo agradezco muy mucho, además son compañeros que admiro, para contarnos la problemática y para justamente debatir sobre este tipo de cuestiones. Bueno, pues tenemos en primer lugar, me vais a perdonar que tengo aquí la chuleta. Bueno, tengo a José Manuel Álamo, que sería el representante de los municipios de gran población. Es el director general de Organización y Recursos Humanos sin organización del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. No, es que ese es otro director. Desorganizado. No quiero pisarle el terreno. Eso me pasa por no tener el currículum a la vista. Él es funcionario del Cabildo, donde estuviste como técnico de organización muchos años. Fuiste también jefe de servicio en el Ayuntamiento de Santa Cruz y ahora tienes la responsabilidad de gestionar profesionalmente los recursos humanos en una ciudad que está en torno a 250, 230.000 habitantes. Luego a mi izquierda tengo a Mila Ortiz, amiga y fundadora de la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal. Ella es jefa de recursos humanos de función pública y organización en el Ayuntamiento de Alcira. Nosotros sí. Donde ha estado muchos años, ha estado también en el Ayuntamiento de Valencia, llevando el servicio de formación. Mila, pues en fin, de procedencia académica similar, grado social, ciencias del trabajo, con diversa formación de posgrado también en materia de dirección pública, y es un poco quien nos va a representar, bueno, por los municipios de medianos, ¿de acuerdo? Un poco con esa batalla y con esa visión. Y aquí, más cercano, pues también a una persona que aparte de mucho aprecio, pues le tengo mucha admiración por el proyecto que llevan, tengo a Silvia Busquets, que es la jefa del servicio de Dirección y Planificación de Recursos Humanos. Básicamente es la que gestiona la comunidad de organización de recursos humanos a la que todos recurrimos siempre que tenemos alguna duda, y a la que yo siempre recomiendo, soy el fan número uno en cualquier foro donde estoy, porque justamente, digamos, habéis contribuido mucho a profesionalizar y a dar soporte, y como dijiste tú, cuando hicimos un poco la preparación, a empoderar a los propios gestores de recursos humanos, con lo cual se agradece. Bueno, ¿compartís esta visión? ¿Pensáis que podemos hablar de
ya que la mesa es de profesionalización, ¿podemos hablar de una profesión de técnico gestor de recursos humanos en el mundo local? Esa sería la primera pregunta que yo os haría. Y la segunda, que esta no me resisto, es un poco una maldad, es, visto que ya todos, en fin, no voy a decir mayores, pero tenemos experiencia, yo sí que noto ahora, en cierto modo, la frase esa que siempre se dice, que esto me hubiera gustado saberlo cuando empecé. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tipo de conocimientos o destrezas o conocimiento sustantivo que os hubiera gustado, digamos, manejar cuando empezasteis como gestores de recursos humanos? Y empezamos por Silvia, que creo que tiene además algún papel interesante. Intentaré. Bien, yo no soy directora de recursos humanos, pero sí que hablaré desde mi experiencia, como decía Javier, de 19 años que llevo ya liderando el proyecto de la Comunidad de Recursos Humanos, y trabajamos en sesiones de trabajo con 130 ayuntamientos de la provincia de Barcelona, de los 311. Nuestro objetivo principal es, sin duda, el de esta mesa: intentar que los recursos humanos dentro de las organizaciones, subir el nivel, ¿no? Empoderar, dar herramientas, información, contrastar conocimiento para reivindicar toda la función de recursos humanos dentro de las organizaciones, que no es poco, ¿no? En una sesión de trabajo que hice la semana pasada en Premià de Mar, porque también hacemos sesiones de trabajo por el territorio, nos desplazamos, nos gusta ver cómo trabajan las dependencias municipales, cómo están y demás, hice esta pregunta: ¿qué perfil de director de recursos humanos, qué creéis qué perfil debería tener un director de recursos humanos como vosotros? En una sesión de trabajo de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Quería ver la reacción, ¿no? Fue silencio. Y yo dije, bueno, a ver qué. Y entonces empezaron a titubear. Bueno, creo que la titulación requerida puede ser genérica. Otros decían que, bueno, podía estar entre 4 o 5 titulaciones concretas. Otros ya empezaron, bueno, creo que el foco está más en las competencias, el tipo de competencias, pero claro, no estoy seguro. Al final, ¿esto qué indica? Que ni nosotros mismos sabemos lo que debemos ser en la organización, ¿no? No existen estos espacios de reflexión de qué debemos ser, qué debemos representar en nuestras instituciones. Y para esto sirven estos espacios de reflexión, tanto de la comunidad de recursos humanos como el de hoy que estamos aquí, ¿no? Nosotros ahora desde la COR, que así le llamamos nosotros, hemos empezado a hacer un estudio precisamente para analizar cuáles son las características actuales de los ámbitos de recursos humanos. Qué tipos de puestos, qué tipos de plaza, perfil de los empleados, edad, funciones, competencias, qué gestionan de forma directa, qué gestionan de forma indirecta. Y sobre todo también pondremos el foco en el perfil del director o directora de recursos humanos. ¿Para qué lo hacemos? Pues precisamente para eso, saber dónde estamos, de dónde partimos, dónde están las diferencias. Hay diferencias por tipos de ayuntamientos, por tipo de plantillas, por tipo de funciones, por tipo de municipios, y a partir de aquí consensuar entre todos cuál debería ser el perfil, ¿no? Pero a partir de lo que somos ahora. ¿Vale? Nosotros intentamos siempre analizar datos con la filosofía siempre fiel y seguidora que tenemos de Miquel Gorriti, y a partir de aquí intentar sacar conclusiones, ¿no? Y consensuar entre todos. Hice un primer análisis, aún estamos inmersos en la recogida de datos, pero para que se hagan una idea. De los ayuntamientos de más de 12.000 habitantes, el 60% son mujeres, y como formación universitaria tenemos que el 60% son juristas, 15% relaciones laborales, 9% psicología, 7% ciencias políticas, luego le siguen graduado social y ciencias del trabajo. Las otras son más residuales. Como posgrados y másters, el principal con un 19% es el máster de gestión de la administración local. Luego le sigue con un 17% máster en prevención de riesgos laborales,
luego máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y posgrado en Gestión de Recursos Humanos. Como porcentajes muy bajos está posgrado en Innovación Pública, máster en Inteligencia Emocional, posgrado en Negociación Colectiva y posgrado en Mediación. Estos están con un 2-3%. En los ayuntamientos más pequeños, evidentemente, impera la titulación de Derecho. Esto nos lleva a concluir que por eso el perfil que hay actualmente, siempre desde el punto de vista de la provincia de Barcelona, que es la que yo conozco, tiene un perfil totalmente jurídico y esto marca la forma de funcionar de los ayuntamientos, marca el perfil y las funciones, ¿no?, de los departamentos de recursos humanos y la situación en que se encuentran los ayuntamientos. El hecho de que no exista un perfil profesional hace que piensen que cualquiera puede hacerse cargo de la función de recursos humanos. Y muchas veces, oye, mientras salga la nómina, ¿no? Y esto es lo que lleva a muchas instituciones a pensar en que con eso hay suficiente, ¿no? Sobre todo en una visión cortoplacista. Y por lo tanto nos lleva a pensar que no existe una visión estratégica ni de planificación ni de gestión de las personas, sino simplemente una visión actualmente aún muy basada en el procedimiento y en cumplir la legalidad. Con lo cual, yo creo que sí, aunque todo este sea el escenario actual, que yo creo que es necesario poner el foco para saber y para poder empezar a dibujar una hoja de ruta, sí que hay una profesión de recursos humanos, pero aún no está ni formalizada ni reconocida. Y nosotros, desde la comunidad, el objetivo que tenemos es dotar de herramientas y de todo este conocimiento y análisis que individualmente no se podría llevar a cabo para intentar poner los focos y luz hacia lo que deberíamos ser. Pero primero, nosotros tenemos que consensuar o decidir qué debemos ser, porque, como les digo al inicio, aún no está ni consensuado ni formalizado. Esto sería un primer análisis mío. Y desde tu perspectiva, José, ¿qué perfil de competencias es el más crítico? ¿Y qué te hubiera gustado saber cuando empezaste? ¿Qué echabas en falta? A ver, yo creo que mi perfil es, yo soy licenciado en psicología, no soy jurista, entonces yo empecé un poco al revés que la mayoría. Yo empecé como técnico de organización, en este caso en el Cabildo de Tenerife, y ya en aquellos momentos manejaba esas cuestiones que no son habituales en los técnicos de recursos humanos. Competencias, assessment center, entrevistas de selección. Entonces, yo empecé por esa parte que yo creo que me vino muy bien. Yo probablemente no sabía lo que era la Ley 30 cuando entré a la administración, ni el Estatuto Básico, porque vino después, pero bueno, todo eso lo he ido adquiriendo después. Entonces, ¿qué me hubiera gustado saber? Yo creo que es que empecé por la parte por la que cojeamos la mayoría de los gestores de recursos humanos que trabajamos en la administración, que es esa parte de planificación, organización, que bueno, que ahora sí la echo de menos, ¿vale? Porque lo que han hablado ponentes anteriores, el día a día nos come y se convierte en más importante la nómina que tener buenos procesos selectivos para seleccionar unos perfiles adecuados. Entonces, como en mi caso es ese, yo creo que entré bien, aprendiendo esas cosas más soft y ya luego ya me aprendí todas esas normas de ustedes que bueno, que no me sé los artículos, pero sé que existen y si me dicen algo, sé que está en una ley, ya preguntaré en cuál, porque tampoco tengo mayor interés. Y Qué guay. no, sí, es que no me voy a aprender el artículo, ¿no? Soy incapaz. Sí que es importante. Bueno, yo por aportar mi propia reflexión, yo también, entre comillas, uno ve la luz cuando, en fin, por decirlo con las palabras de Miquel, es capaz, digamos, de tener una cierta visión sistémica de la gestión de recursos humanos. Es decir, que cuando tocas probablemente algo de la RPT que afecta a la selección, Sí, estás modificando provisión, estás modificando el tema retributivo y probablemente te estés complicando la vida en el momento del acceso. eso lo aprendes después de la trayectoria. Yo eso al principio seguramente no lo sabía. Luego he tenido que aprender lo que es el decreto de provisión, lo que es la regulación de la RPT
y entonces ya al final de esa trayectoria, efectivamente, como tú dices, tienes esa visión holística que te permite saber las consecuencias que tiene algo que hagas en un ámbito, la consecuencia que tiene en otro ámbito. Como ejemplo curioso, allá cuando yo entré en el Cabildo, creo que fue en el año 2003, hace más de 20 años, en algunos procesos selectivos usamos el Assessment Center, que, en fin, eso hoy en día raras administraciones lo usan, pero estoy hablando hace más de 20 años lo usamos porque había un servicio, el recursos humanos está dividido en varios servicios y uno era específico de organización de recursos humanos. Entonces, para determinados perfiles, para nuestros técnicos de prevención, por ejemplo, lo usamos con varias de las herramientas que te permite el Assessment Center. Entonces, eso lo echo de menos porque ya el día a día no lo he ido perdiendo, pero bueno, espero que vuelva. Lo que te permite dar más profundidad a los temas de gestión. Sí. Y tú, Mila, una vez sentado que no cualquiera vale para recursos humanos. Por supuesto. ¿Cuál es el perfil Ya de te competencias lo digo. y qué destacarías tú como crítico? Bien, pues efectivamente es una profesión, claramente. Yo creo que esto, por desgracia, los que llevamos hemos dicho experiencia, lo de algún año, llegas a la conclusión que efectivamente para hacer una selección de alguien que tuviera que o trabajar en tu equipo o en el caso que ya estamos ahí ramplando, que es que te sustituyan, tienes que definir un perfil muy específico, por supuesto, que hay que definir un perfil profesional claramente. Atacamos porque a mí me ha tocado la trinchera, creo que en esta mesa es la trinchera, y por pequeña que sea una población, una organización, van a tener que tocar todos los palos, todos, y a lo mejor es una sola persona en muchos de los casos, y va a tener que tocar prevención, y va a tener que tocar seguridad social, retribuciones, desarrollo de las personas con formación, que probablemente irán a formación externa, porque claro, será muy difícil en organizaciones más pequeñas. En la nuestra ya cuesta, y estamos hablando de Alcira, que tiene 47.000 habitantes y una plantilla estructural de 450, 480, nómina de 700 y pico. Pero ahí ya cuesta tirar adelante con planes de formación propios y sobre todo que sean solución para nuestros problemas, porque hacer planes de formación, pues bien. No quiero extenderme, pero sí que me has chafado, Javi, porque efectivamente, ¿qué te hubiera gustado saber? A ver, yo quisiera empezar ahora. Sabiendo lo que Claro, sabes ahora. Ahora debería de tener por delante 40 años, porque efectivamente hemos empezado sin nada. Nos hemos ido construyendo con autoaprendizaje, poniéndole pasión al tema, porque mira que es desagradecida la gestión de la función pública. Y me gusta hablar de función pública, porque creo que es nuestra razón de ser, ¿no? Me hubiera gustado empezar ahora. Y tengo que decir que la clave para mí fue la visión sistémica, que en mucha parte de culpa la tiene la COR, que te hace ver, es cierto, es que compartís el conocimiento en abierto, y esto pues tiene un valor que ahora con una memoria de gestión, que es la primera que he conseguido hacer después de 40 años de servicio, mis referentes para sacar ratios han tenido que ser ellos, porque es los que lo tienen en abierto. No he encontrado municipios que de forma sistemática te faciliten la información, ¿no? Y bueno,
esa visión sistémica para mí es la clave, desde luego, es lo que más me ha costado de entender y sobre todo es la manera en la que tenemos que enfocar nuestra función. Y no quiero olvidar, porque de alguna manera te he hecho ahora mención, pero sí que es cierto que te va construyendo. Dices que te hubiera gustado saber. Yo he ido conociendo a las personas que han ido generando el conocimiento que hoy tengo y tengo que agradecérselo a todas ellas porque es básicamente ese autoaprendizaje el que nos va definiendo y nos va, digamos que, dando el mapa de conocimiento que necesitas en tu día a día, ¿no? Miquel, bueno, voy a obviar, porque tenía pensado nombrar a muchos de ellos y siempre habrán que son absolutamente desconocidos, pero que están ahí y que son los que me han ayudado, en este caso a mí, y yo creo que en general, a tener el conocimiento que hoy tengo. Es verdad también que probablemente, más allá de la formación académica, yo creo que la propia dinámica cotidiana, es decir, el propio control político es un control político muy formal, los tribunales inciden mucho para bien y para mal en la actividad profesional, los propios intereses de los actores. Yo creo que al final cuando, en fin, hay que reconocer que los propios sindicatos, haciendo su labor, gente muy profesionalizada también y gente muy preparada. Yo creo que en cierto modo todo conspira, entre comillas, para que vayamos al carril jurídico, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual, una de las preguntas podría ser, y empiezo por ti, ¿qué podríamos hacer para salir de ese carril, para subir el nivel que decía Silvia y para profesionalizarnos un poco más allá de la cuestión cotidiana? A ver, yo creo que nos va a ayudar tener ese repertorio de acciones que yo creo que raramente las tenemos escritas, como la mayoría de las cosas que hacemos, no escribimos. Yo a mi equipo le insisto muchísimo, escríbelo. Esto que estamos quedando ahora, que vemos este defecto, este problema, escribámoslo. Pues yo creo que definiendo y escribiendo lo poliédrico de la función. Podríamos decir que para ti sería importante contar con una monografía profesional fundamental y con un perfil de competencias, con un marco de competencias. Fundamental. Y así todo, salir de ahí va a ser con cargo a nuestro esfuerzo personal, porque no se ve. No te lo va a pedir nadie que salgas del perfil jurídico, pero por lo menos tendrás la justificación de por qué me estoy centrando, focalizando en este momento en otra cosa que no sea. ¿Y tú, Silvia? ¿Cómo lo ves? Porque tú eres la empoderadora oficial. Sí, lo intentamos. Los gestores. Nosotros, sobre todo, lo que intentamos aprender de la Diputación y con los directores y directoras de recursos humanos es aprender a trabajar de forma colaborativa, ¿no? Para todo aquello que no podemos afrontar desde la individualidad, desde el día a día, la gestión, las relaciones laborales y demás, subir el foco y entre todos sí sumar esfuerzos para analizar datos que nos ayuden a subir este nivel, analizando datos para poner un poco de visión, ¿no? De futuro. Pero antes de decir cómo subiría el nivel, ¿vale? Para saber cómo y en qué punto estamos, también me gustaría compartir unos datos con ustedes. ¿Cómo están los departamentos de recursos humanos? Porque eso nos llevará a decir el esfuerzo que tenemos que hacer para subir el nivel, ¿eh? No hace falta que lo diga, pero es poca dotación de personal, pero para que se hagan una idea. Nos encontramos en ayuntamientos de 12.000 a 15.000 habitantes, relativamente grandes, gestionando de 150 a 200 personas, con una o dos personas en el Departamento de Recursos Humanos. De hecho, la mediana de ayuntamientos de más de 12.000 habitantes de la provincia de Barcelona destina 1,5 plazas de plantilla a la gestión de recursos humanos, para que vean la importancia que se da en las organizaciones en la gestión de personas, ¿no? Nivel de tecnificación del ámbito de recursos humanos, 58% son plazas C1 y C2, el 41% A1 y A2. Cada empleado del ámbito de recursos humanos debe gestionar de media 54 plazas de plantilla. Perfiles de edad,
el 40% de los empleados dedicados a recursos humanos se sitúa en una franja de edad superior a los 50 años. En definitiva, la infradotación y la poca tecnificación no deja de dar reflejo de la priorización que se tiene en la política de recursos humanos en las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, subir el nivel, para mí, sin duda, en primer lugar, lo que tenemos que hacer entre todos es conseguir participar directamente en la elaboración del plan de mandato, de la cartera de servicios. Como si no, un ayuntamiento va a decidir hacer unos determinados servicios, llevar a cabo unas políticas concretas, unos proyectos, si no pone en primera línea o no sabe de qué empleados, qué perfiles tiene, cuántos. Este conocimiento es el que nosotros como recursos humanos debemos aportar y debemos reivindicar. De hecho, tenemos un mandato que es el del Estatuto Básico del 69, cuando te dice, entre usted con el dimensionamiento. El dimensionamiento hay una parte de carga de trabajo, pero hay otra importantísima de saber qué servicios va a prestar legítimamente usted. Exacto. Y esa parte... Claro, la estrategia corporativa, lo que decían hacer, cualquier cosa que decían hacer, es a nosotros que nos deben preguntar, ¿podré hacerlo? ¿Con cuántos? El perfil. Y si no, pues dar respuesta y decir, bueno, pues hay determinadas personas que necesitan una trayectoria concreta para llevar a este nivel. Eso es lo que va a marcar el grado de satisfacción de los servicios públicos que vamos a prestar en nuestros municipios, con lo cual no debería ser menor, ¿no? Y es este el papel que debemos intentar reivindicar y posicionarnos con todas las herramientas que podamos para hacer entender a las organizaciones que es esto el valor que nosotros aportamos, porque al final tiene una consecuencia directa en la calidad de los servicios públicos que vamos a prestar. No puede ser de otra manera. Decides hacer un servicio público y no tienes con quién o el nivel adecuado para ejercerlo. Esto es lo que debemos mostrar y enseñar dentro de la organización, aparte de impulsar instrumentos de planificación, de gestión. El hecho de pertenecer a una comunidad como la nuestra, también les digo que la experiencia es que los directores y directoras de recursos humanos van a la negociación o al nivel político con más herramientas, con más discurso, más elaborado mediante datos, con experiencias de compañeros, con buenas prácticas, y por lo cual el nivel profesional ha subido, sí, estamos orgullosos de ello, ha subido porque no puede ser de otra manera. Individualmente, una persona, por muy preparada que esté, no podrá dar respuesta a todo. En cambio, como grupo, trabajando de forma colaborativa, tienes muchas más posibilidades de dar acierto, ¿no? Esta sería mi propuesta. Estimado director general, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para impulsar ese salirnos del carril estrictamente normativo, lo cual nos lleva, digamos, la dinámica cotidiana? A ver, yo creo que hay que contar con algunos actores clave que están a nuestro alrededor y que nos pueden facilitar o desbaratar las cosas que hacemos. Entre ellos están en todas las administraciones los habilitados nacionales. Yo creo que debemos ser aliados de ellos en cualquier proyecto innovador que queramos impulsar, porque queramos que no, casi todo va a pasar por el filtro de la intervención, de la secretaría en el caso de los municipios pequeños. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental trabajar de la mano de los habilitados. Antes de emprender un proyecto, sentarte con el interventor y de decirle cómo ves esto, porque es que como lo hagas y llegue arriba, yo digo arriba porque están en la planta de arriba nuestra, y te pongan un reparo, pues ya se acabó la fiesta. Luego hay otros actores clave que son el equipo de gobierno. Es fundamental tener como aliado a tu concejal o concejala y ya, un poco por encima al alcalde. Si estas personas no quieren problemas, no quieren abordar, modernizar o emprender determinados proyectos porque eso va a suponer que se rompa la paz, lo que ellos llaman la paz social, pues ahí tienes un problema. Entonces, en ese sentido, bueno, contar con yo creo que ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una concejala que, con sus cosas, evidentemente, como todos, pero bueno, eso es así,
ella está empeñada, por ejemplo, el tema de la gestión por objetivos y en algunos otros proyectos que en principio parece que te sorprenden un poco de la parte política, pero es esencial. Hecho, la dimensión que tú has introducido para mí es fundamental y es una de las habilidades básicas del director o gestor de personas. Es decir, y esto a mí me choca porque cuando estás en cualquier seminario, cualquier curso de dirección de recursos humanos, digamos, dando formación a colegas, les chirría mucho ese concepto anglosajón, que hace que tiene cualquier directivo anglosajón, que es el de forjar esa coalición interna. Es decir, buscar, digamos, el respaldo político, buscar, digamos, ese consenso sindical, los actores internos, habilitar nacionales, por supuesto, y eso, bueno, pues tarea de ese directivo emprendedor, porque cualquier proyecto de cambio que emprendamos, empezando por la RPT, por un plan de recursos humanos, no quiero ni contarte la evaluación de desempeño o el reglamento de carrera, pues un proceso de gestión del cambio importantísimo. Me faltó el tercero, que lo acabas de nombrar tú, pero lo dejé para el final porque probablemente el que más nos cuesta es la parte de las organizaciones sindicales. Ahí, por suerte o lamentablemente, depende más de los perfiles personales de los que tengas enfrente. Totalmente. Que puedas hacer con mayor o menor facilidad o dificultad las cosas, porque si tienes en la mesa de negociación el sindicalismo de antes, que lo único que buscan es que le subas el sueldo y que tengan más días, pues está complicado. Entonces, bueno, ahí también tienes que intentar crear alianzas, aunque bueno, lo dejé para el final porque realmente yo reconozco que es la parte que más me cuesta. Muy bien. Una de las cosas que salió también en esa preparación de este debate tan chulo que tuvimos, sale uno de los criterios que probablemente desde la esfera política, no toda, pero sí mucha, es el criterio de éxito fundamental de la gestión de recursos humanos, el de la paz social. Sentado que la paz social no es el único, y en teoría ahora cuando ya hemos pasado, digamos, toda la parte de consolidación y estamos afrontando también un proceso de renovación generacional, ¿de verdad que el formalismo legal en la paz social es el único criterio de éxito que debemos manejar los gestores? Es decir, ¿cuál es el criterio de valor público, de acuerdo, que deberíamos nosotros manejar como decir, bueno, pues este es el criterio de éxito de una buena gestión de recursos humanos? Yo este año tengo la manía, porque este año hacemos 40 años, de la Ley de Bases de Régimen Local, pero también de la Carta Europea de Autonomía Local. La Carta, que es un documento que todo el mundo olvida, pero que es magnífico, que dice aquello de, pues mire usted, las entidades locales tienen que perseguir o tienen que dotarse de un personal de calidad, lo dice así, reclutado meritocráticamente y con perspectiva de carrera. ¿Cuál es el criterio de éxito? ¿Cuál es el criterio de valor público? ¿O cuál es un poco, digamos, el parámetro para medir el éxito o el fracaso de la gestión de recursos humanos? La pregunta es de tesis. Voy yo. Sí. Venga. A ver, sinceramente, y no he querido hablar del tema antes porque efectivamente creo que esta última pregunta es la que le da sentido. Mi paso por el Ayuntamiento de Valencia, con la profundidad que da poder trabajar con una institución que hay dinero para ello y que además arranca con el proyecto de carrera de los primeros ayuntamientos, como sabéis, esto hace que yo tenga una perspectiva de ese instrumento que la norma nos ha puesto encima de la mesa como oportunidad para que abunda el EBEP en que la formación es básica y la formación de nuestro personal, si no hay formación, no hay transformación. No podemos cambiar las cosas si no formamos a la gente. Entonces, estos aspectos que la carrera, si la gestionamos bien, si nos lo tomamos muy, muy en serio, y esto Miquel también ha insistido esta mañana a primera hora, si lo tomamos como la verdadera oportunidad y somos capaces de resistir tirar, como lo definimos, el tirar los intereses opuestos que van a estar tirando para que esto no sea así, porque el político quiere paz social, porque el sindicato quiere café para todos, porque la propia administración
nuestros compañeros están en una situación de la palabra maldita, cierto confort, ¿no? Y entonces les vamos a saxar en valencià, sacudir. Remover. Entonces, pero yo creo que esto, sí, el enfoque del valor público, de que esta persona progresa, pero progresa porque hace su trabajo bien y lo hace cada vez mejor y lo evaluamos y le pagamos, le compensamos. Pero eso es la consecuencia. Esto en Alzira ya estamos empezando con la carrera. Y claro, cuando me vieron aparecer rápidamente estaba todo el mundo, el siguiente proyecto es carrera, vale. Pero esto es hasta la saciedad. O sea, es la manera de la oportunidad que pongo dinero encima de la mesa, pero es a cambio de algo. Y sobre todo, carrera y trabajo colaborativo dentro y fuera, o sea, con los compañeros que ha insistido Javier y José Manuel, y fuera, redes, en asociaciones, en por qué nacen las asociaciones profesionales, porque teníamos una necesidad, porque estábamos solos, absolutamente solos, cada uno en su pequeño castillo, fortificación, prisión. Y yo creo que esa es la clave, la oportunidad. Bueno, tenemos también además un modelo burocrático. Miquel comentaba antes el 103 de la Constitución, que además está bien definido, bien pensado, pero está, digamos, definido para una teoría que ya no se da y que en el mundo local es donde menos se ha dado. Es decir, un entorno simple, estable, previsible, sencillo. Cuando ahora justamente, cuando haces inventario, tienes en noviembre de 22 ChatGPT, renovación generacional, cambio climático. ¿De verdad que la gente de recursos humanos lo único que podemos aportar es hablar de cuestiones internas? No deberíamos hablar de otras cosas, Silvia. No, debemos hablar de otras cosas. Tenemos que poner el foco en el valor de lo público, como decía Mila y como he dicho antes, ¿no? El verdadero éxito no es cumplir normas que se tienen que cumplir. No tiene que ser nuestro objetivo, como es y sigue siendo, ¿no? En muchos casos, otros no, pero son excepciones. Es generar las mejores condiciones para que en la organización y en la gestión de personas para obtener unos servicios públicos de calidad. Este tiene que ser nuestro criterio de éxito, nuestro valor de éxito, ¿no? La manera de medirnos debería ser esta, ¿no? Nosotros, nuestro foco como gestores de recursos humanos debe ser esta, tanto en el tema organizativo como en la gestión de personas, que todo ello nos lleve a que los servicios salgan lo mejor posible, que el ciudadano así lo perciba, ¿no? Y para mí otro clave también es intentar gestionar todo esto generando un compromiso, ¿no? Que los empleados estén identificados, se comprometan con la organización. Alguien comprometido, que le guste pertenecer a esa organización, orgulloso de ello y de llevar a cabo los servicios en condiciones óptimas, hará mejor su trabajo, mucho mejor. Con lo cual esto tiene un impacto directo en los servicios que prestamos. Para mí este sería el segundo gran pilar en el que yo basaría la actividad, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, digo unos datos que yo cuando hago relevo generacional y otros proyectos por la demarcación de Barcelona, pues procuro fijarme, ¿no? Y tiene que ver con esto de los servicios que les comento. La media en la cartera de servicios de los ayuntamientos, ¿no? Servicios personales suponen un 32% de las plantillas de personal, servicios territoriales, 22% de las plantillas, servicios centrales o internos, 18-19%, gobernación, 10%, alcaldía, 5%, bueno, y otras, ¿no? Pero yo me pregunto, esto es lo que decía antes, ¿no? Relacionado con lo que decía antes, ¿estos porcentajes están relacionados directamente con las necesidades y características de nuestros municipios, de nuestros ciudadanos? ¿Se han decidido en base a ello o no tienen ninguna relación? En base a una subvención que centrifuga la comunidad autónoma. Exacto.
Con lo cual, a lo que para mí los dos focos de éxito con los que debíamos focalizarnos nuestra función, también se relacionan esto, lo que decía también antes, pero que toda esta gestión organizativa y de las personas también esté relacionada con los servicios adecuados a nuestros municipios. No que sean por otras decisiones no tan analizadas y no tan necesidades, sino realmente en esto. Con lo cual, si sumamos esto, yo creo que nos alinearíamos con la estrategia organizativa, ¿no? Que para mí es donde debería estar recursos humanos. Y teniendo en cuenta que me indican del bar, que me quedan 5 minutos, José, ¿tu opinión al respecto? Vamos, totalmente de acuerdo con lo que han dicho y con lo que has dicho tú. La columna vertebral de las organizaciones son las personas y vamos, estamos en un ayuntamiento, está claro, para dar servicio a los ciudadanos del municipio. Entonces, bueno, es clave seleccionar o intentar seleccionar a esas personas de la mejor manera posible, aunque luego pongan traspiés, como es la estabilización y esas cosas, que bueno, a veces nos obligan a que se queden en nuestras plantillas. No sé qué término usar, algunos elementos que nos hubiera gustado librarnos de ellos hace tiempo, pero bueno, es con lo que tenemos que convivir, pero yo sí creo que la mayoría por lo menos se intenta de esa estructura de personal que tenemos, se selecciona con criterios de eficacia y eficiencia para dar ese servicio que tiene que prestar el ayuntamiento a sus ciudadanos. Sin duda. Bueno, nosotros estamos ya y... Con lo cual, en fin, teniendo en cuenta que es una reflexión entre compañeros, yo ofrecería, si alguien quiere hacer un aporte, una reflexión, una pregunta. Bueno, intervengo yo, si te parece, porque solo faltaría. Una cuestión pero que... Creo que Paco se estaba hablando encima. ¿Qué? Sí, yo quería hacer una... Perdón. Que no puedo evitarlo. No sé si es... Bueno, primero agradecer el nivel y un poco y la proximidad a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco haciendo una reflexión más que lo que nos pasa, ¿no? Hacemos reflexiones más que preguntas y de un tiempo de experiencia ya bastante dilatado en esto de la gestión pública, la gestión pública de personas. Yo llevo dedicándome a la gestión de personas desde el año 93. Algunas cosas hemos hecho, incluso alguna cosa no nos ha salido mal en estos años, pero hay una variable, yo creo que un poco que lo habéis dejado un poco implícita, pero a mí me gustaría hacerlo de forma expresa. ¿Cuál es el elemento que yo creo que es un poco determinante, no sé si del éxito o al menos de intentar avanzar en esto de la gestión de personas, que es los equipos? No hay un perfil único. Estamos hablando que tenemos que buscar, con una cierta visión de liderazgo, complementariedad de perfiles distintos que vamos incorporando. Yo en mi trayectoria hemos incorporando perfiles que no venían del mundo del derecho. Hemos huido de manera consciente y de manera sí, consciente, intencionada del mundo jurídico, porque nos parecía, o me parecía, y yo puedo hablar un poco en primera persona al singular, aunque esté mal, pero sobre todo equipos. Estamos hablando de que equipos, partiendo de una visión estratégica, que consigamos alinear en una visión sostenida, mantener el tiempo. Probablemente la mayor debilidad de los departamentos llamémoslo lo que quieras, de gestión de personas es la continuidad. No son departamentos gratos, no es una actividad grata en relación a nuestros compañeros, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros compañeros, pero en esta gestión de alianzas, de equipos, tenemos que trabajar aquellos que tenemos cierta dimensión, tenemos que buscar esas alianzas y esos equipos internos, pero no podemos perder de vista la visión externa de la organización. Si soy más pequeño, los equipos los conformaré con aquellos, habéis hablado de las habilitaciones, de las secretarías, pero si yo tengo dimensión, el equipo lo conformaré, y si no, tengo que buscar equipos fuera. Y tengo que buscar gente que con esa visión organizacional estratégica de servicio público, de servicio a la ciudadanía, de personas prestando servicios a personas, podamos generar alianzas. Cuesta tiempo, cuesta dedicación, no hay resultados inmediatos, pero probablemente puede estar parte de la clave ¿no? del éxito. Mira a Miquel, le pido aquí parte un poco de que podamos tener
ciudadanos, que reciban respuestas a sus necesidades, a sus expectativas, y creernos, es un mantra que tenemos que creernos, que tenemos que interiorizar, y nosotros facilitar los recursos necesarios para que esa ecuación pueda cumplirse. Muchas gracias, Paco. Mira. Mila. No, a ver, que me parecía que hemos hecho referencia a la monografía de funciones, porque estamos intentando a lo largo de la mesa alcanzar lo que sería la definición profesional, ¿no? Y ese repertorio de funciones, que además viene a reforzar el tema carrera, porque todos los puestos tendremos que tenerlos definidos para poder evaluar a las personas. Si invertimos en definir el técnico de recursos humanos con un repertorio de funciones, eso va a ayudar a los compañeros a que vayan escalando su definición en función del tamaño, en función del momento político, en función de… tendríamos todo el repertorio de las competencias técnicas y de las competencias profesionales, de las soft, las blandas, que necesitamos para un desempeño excelente. Y esto nos haría que los compañeros que prestan el servicio puedan elegir en qué momento se encuentran y ir escalándolo, ¿no? Facilitaría mucho. Claro, porque además la misión. nosotros tenemos un ciclo de vida, pero también las organizaciones tienen su propio ciclo de vida. Claro. Eso hay que Claro. pensarlo. Sí, nosotros, si me permites, en la comunidad, en este estudio que hemos empezado a hacer, de los 130 ayuntamientos más grandes de la provincia en cuanto a cuál es el estado de salud de los departamentos de recursos humanos y cuál es el perfil del director o directora de recursos humanos, sí que queremos sacar un poco todo este trabajo que ahora comentamos, ¿no? A partir del perfil, decir, vale, tenemos esto, cuál es la hoja de ruta, a dónde tenemos que ir, dónde ponemos el foco, ¿no? Y hemos empezado a trabajar en lo que hemos llamado un decálogo, ¿no? de lo profesional de recursos humanos a partir de 10 ejes, y a partir de aquí, de los análisis de datos que sacaremos, pues definir un perfil, ¿no? Que a partir de aquí te lo puedes coger como inspiración, como foco, como visión, ¿no? Y bueno, este decálogo, pues somos especialistas en personas, lo digo así muy rápido, conocemos el marco normativo público, pensamos estratégicamente, impulsamos la modernización en nuestras organizaciones, fomentamos un liderazgo ético y colaborativo, garantizamos la equidad y la transparencia, gestionamos relaciones laborales con vocación de diálogo, tenemos competencias técnicas y relacionales, nos formamos constantemente y reivindicamos nuestro papel estratégico. Esto del decálogo es una idea magnífica. Pues sí. Decálogo, monografía profesional, perfil de competencias, un poco, digamos, lo que alguien casi diría, una especie de soft law, ¿de acuerdo? Exacto. Pero que nos viene muy bien. Además, hablando de organización, Miquel, él era responsable de recursos humanos de una dirección de función pública. Y yo creo que no hay muchos, aparte del de Paco Muñiz, que tenga un departamento de recursos humanos también con perfiles, digamos, distintos, que no sean únicamente de tipo jurídico. Yo creo que tú también tienes un servicio configurado ampliamente. No, me gustaría. Pensaba. Ya me gustaría. En algún momento en el Cabildo, que es una administración más grande, sí está un poco más diferenciado en servicios distintos, y yo lo estoy intentando configurar. Yo estoy sin perjuicio de que haya ese perfil del gestor de recursos humanos, el que trabaja en recursos humanos, y que sepa de todos los ámbitos de recursos humanos. Sí que estoy de acuerdo con lo que decían de tener perfiles distintos, salvo honrosas excepciones. Pues un psicólogo, pues yo no lo veo haciendo un informe jurídico, aunque bueno, yo alguna vez he sido atrevido y lo he hecho, pero probablemente sin mucho acierto. Y luego hay otras materias que un perfil jurídico, pues no lo sé, para hacer una entrevista conductual estructurada, bueno, a priori me chirría un poco. Entonces, creo que los equipos deben estar conformados por juristas, evidentemente, que deben saber de todo, que deben saber lo que es una entrevista conductual estructurada, pero que se dediquen más a su ámbito, por técnicos de organización / planificación, con una formación en psicología, en
a lo mejor administración y dirección de empresas, otros perfiles de ciencias del trabajo, relaciones laborales, por temas más de nómina, seguridad social, etcétera. La parte de prevención de riesgos laborales sí la tengo yo como parte de mi responsabilidad, y ahí sí tengo un equipo especializado y conformado. Entonces, yo creo que son las dos cosas, que las personas que conformen el equipo se especialicen en recursos humanos en todos los ámbitos. En eso estamos, por ejemplo, en el plan de formación del Ayuntamiento tenemos un programa de especialización que estamos impartiendo este año, que hemos tenido a Mila y a algunos más que están por aquí, para que todo el personal de recursos humanos, todo el personal técnico, pues sepa un poco de todo. Pero luego eso también, intentar tener los distintos perfiles que he nombrado dentro del equipo. A mí me falta alguno todavía, que estoy en ello, para ver si lo completo. Yo estoy casi a punto, ahora que no me oye nadie, en una dirección de función pública, que somos 22.000, de conseguir la creación de una unidad de planificación de recursos humanos, y lo que está costando. Y son una administración de 22.000. Y somos 22.000 personas. Bueno, pues no te digo nada, yo soy con 1.200 Imagínate. te puedes imaginar, multiplica lo que me cuesta. Sí, totalmente. ¿Alguna pregunta por allí? Rodrigo, allá. Simplemente como apunte, cuando hablamos de profesionalización de recursos humanos, no nos olvidemos de preguntar a los grupos de interés, es decir, a los otros que interactúan con nosotros. Es decir, a las personas de la organización, preguntarles qué necesitan de nosotros o qué esperan de nosotros, a los representantes sindicales, a los políticos, a los jefes de departamento, porque hacernos una radiografía de qué somos está muy bien y yo creo que es esencial, pero no nos olvidemos de los que interactúan con nosotros, que también tienen algo que decir. Siempre. Sin duda, cuando antes hablamos de esa pregunta que hacía, ¿qué te hubiera gustado saber en un determinado momento? Que hubieras agradecido tener el momento que te incorporaste. Yo, por ejemplo, cuando una época que estuve en recursos humanos en bomberos, yo descubrí la importancia de la comunicación interna. Es decir, una de las cosas probablemente más relevante, acostumbrado como estás a que a RPT, oferta de empleo público, patatín patatán, funcionalización, y es de las cosas que menos dinero cuestan, más gartas son, hay mucha caña, pero no es pero bueno, antes también se decía que los gestores también debemos proveer de discurso. El discurso de valores es un discurso que nosotros deberíamos ser capaces también de ir con él, y eso se refuerza con sentido de pertenencia y comunicación interna. Esto probablemente sea a lo largo de la carrera, que también son 30 y pico años, de las cosas que yo he descubierto, y que siempre que vas, siempre tratas de compartir con colegas. Y es una pena porque es muy agradecida. La comunicación interna te da feedback y es muy, muy agradecida. Haces un pequeño esfuerzo y el resultado es exponencial. Pero sí que es verdad que, a ver, es que hay tanto que atender que como no te lo pide, que es lo que estábamos diciendo, como no te lo van a pedir nadie, ¿sabes? Lo del artículo 33 sí, pero... Bueno, el hecho de explicar, ¿no?, el papel de la función de recursos humanos y lo que tenemos entre manos hace también esta comunicación, el compromiso, ¿no?, que hablábamos antes, el tener empleados más comprometidos con los servicios y los empleados, saber dónde vamos, ¿no? Saber dónde va la organización, qué quiere la organización de nosotros, ¿no? Esto yo creo que es una cosa sencilla y que tiene que puede sacar mucho rédito, ¿no? Eso es importante. La cara de extrañeza cuando haces algún tipo de encuesta interna de clima, ¿qué le pasa a la gente de recursos humanos? Se han vuelto locos, están preguntando cosas raritas y antes que Rodrigo hablaba del tema de grupos de interés, pues cualquier plan de recursos humanos debería empezar, digamos, diagnosticando cómo está el clima interno. Sí, deberíamos preguntar un poco más a los de alrededor antes de hacer cosas. Lo que pasa que, bueno, muchas veces la inercia del día a día, pensamos que nosotros somos autosuficientes y no escuchamos a los que tenemos alrededor. Demasiado endogámicos. Aunque a veces los escuchas y prefieren no haberlos escuchado, pero bueno, de todo tenemos. De todo tenemos. Sí, buenos días, Egunon. Quería hacer una pequeña reflexión. En Vitoria-Gasteiz, como decía antes la alcaldesa, bueno, pues somos 250.000 habitantes y a lo que voy 3.500 trabajadores a diario y trabajadoras.
Esta es mi tercera legislatura como director de Función Pública, coincido con Mila, me gusta llamarle Función Pública, y quería hacer una observación que no es relevante, pero sí determinante a mi juicio. En estos años, más otros que nos ha tocado gestionar, hay una variable que no debemos olvidar. Nos toca agradar a todas y a todos. Y tendemos a atender personas, reivindicamos el concepto personas. Las personas tienen instintos, tenemos todos, y tenemos dos básicos como cualquier ser humano. Uno es que nos cuiden, otro es que nos escuchen y otro es que nos den lo que creemos que es justo para nosotros. Esa es la vida de un director o una directora de función pública. Pensarlo bien. Salario, autoestima, progresión, escucha a los técnicos y técnicas. Pero es que además esto no acaba aquí, sería una ingenuidad. Entonces estos años ya he advertido que tienes que estar calmando a tu equipo, nuestro equipo, que tengo por aquí algunas, 55 personas en función pública. Somos muchos, pero necesitaríamos más. Pero fijaros bien, no solo acaba en el cuidar a las personas, que lo estáis describiendo con todo el sentido. Se trata de agradar, de respetar y de respetar a los grupos políticos. Es que son personal electo, que tiene una legitimidad terrible. Y nos dicen cada día qué quieren y qué esperan de nosotros. Y estamos en un equipo de gobierno, pero ojo, los otros y las otras han sido elegidos. Dos, la parte social, personal electo también. Joder, si es verdad que dan guerra, no paran. Sé que tengo por aquí compañeras y compañeros, no paran. Pero hay que hacerles caso y hay que agradar su instinto. Pero es que no acaba aquí. El propio equipo de gobierno, ese que te ha nombrado, ese que respeta tu trabajo, te exige cada día que tengas cuidado en respetar su plan estratégico. Aunque tenemos que velar porque respetemos lo técnico y lo jurídico, y aquí quiero llegar. Pero es que además hay que atender a la población, a los 3.700 trabajadores y trabajadoras. Dicho todo esto, ¿quién tiene más conocimientos a mi juicio? Y no quiero hacer una defensa de una profesión. Creo que todos los puestos asociados a gestión de personas, creo que los psicólogos parten, como decía, con una ventaja. ¿Por qué partimos una ventaja? Porque tenemos un mayor conocimiento de esa variable. Pero yo me voy con Javier Cuenca y digo, ¿cuál es el objetivo más importante, a mi juicio, y ya estoy acabando, de la función pública? Creo que es medir el impacto que la planificación de nuestros recursos humanos tiene en la ciudadanía. Medir ese impacto, Gorriti, medirlo. Para hacer esto se necesita efectivamente técnicos polivalentes que gestionen todos esos deseos y necesariamente que haya muchos abogados y TAG, pero para que nos asesoren, no pueden ser determinantes. Y pido disculpas y respeto mucho a las TAG que me ayudan cada día, porque sin ellas no podríamos vivir. Pero no tienen que ser determinantes de la planificación, a mi juicio, humilde y con todo el respeto. Muy bien, bueno, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor. Terminamos ya.